En el momento en que apareció en Tecoa el nuevo Naví en Betel, nacía en Jerusalén el hombre que había sido designado su heredero espiritual para proseguir su obra en Yehudá, aproximadamente en el año 740, en el último año del reinado de Uzziah. Apareció en el atrio del templo un joven de unos 20 años, espíritu vigoroso, alma agitada y animado del fuego sagrado que sentía en las profundidades de su alma, destinado como profeta del pueblo de Israel. Era Yeshayahu, o Isaías ben Amós, hijo de Amós. Este Isaías, pertenecía a una de las familias más ilustres de Yehudá, relacionado con los príncipes y altas autoridades del sacerdocio, de los Kohanim, y emparentado con la dinastía real. Este Yeshayá poseía un carácter aristocrático que se refleja en el estilo imponente de sus discursos. Dotado de una cultura elevada y un conocimiento profundo de la Torá y de la vida social y política de su tiempo, en Jerusalén, él era Yerushalmi, jerosolimitano de nacimiento. Eran conocidos todos los senderos del santuario y sus atrios, todas las costumbres del culto de los días festivos y reuniones públicas, todos los moadim, todas las fiestas, todo. Conocía todos los rezos, conocía perfectamente los alrededores del monte de Sión y el torrente, el río de Shiloh, que fluye lentamente hasta los estanques, los canales del suroeste del monte Sión. Se detenía a observar a los segadores que trabajaban en el valle de Refaim, en el sudoeste de Jerusalén, y a los que sacudían los olivos sobre el monte. Conocía los montes de Yehudá, con sus cavernas profundas e inmensas hendiduras. Conocía toda la naturaleza que utilizaban para adornar sus mismos discursos y profecías. De la misma forma que conoce la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, conocía también las tradiciones y costumbres del pueblo de Israel y a perfección su historia, la Torá. De continuo se refiere a las antiguas épocas, a los tiempos de los grandes triunfos del rey David sobre los filisteos, y nos describe los días pasados como la época de oro llena de esplendor, gloria y bienestar material y espiritual. En la profecía de Isaías, de Yeshayá, se refleja la forma de vida de la alta cultura de Yehudá en general y de su capital, de Jerusalén en particular. A veces él nos describe cuadros de la vida salvaje de la naturaleza, pastores luchando con leones para arrancarles la presa de sus dientes, o aves voraces de los montes. A veces se utiliza como metáforas. De igual manera se refiere a los fenómenos de naturaleza, el vendaval, la caída tumultuosa del granizo, el trueno, el relámpago, las inundaciones que arrastran con furia campos y viviendas, el trueno que hace sacudir los montes. También relata la labor del agricultor cuando ara, siembra y ciega la tierra. En especial se refiere al cultivo de las viñas, de la uva, tan difundidas en Yehudá. No menos interesantes son sus descripciones sobre la vida urbana, sobre las lujosas casas de ladrillos y de piedras labradas de cordel y nivel. Sus habitantes suben a sus terrazas para poder apreciar desde lo alto al enorme gentío de la ciudad, el movimiento bullicioso de sus plazas
y las melódicas canciones de sus cantores callejeros. La cultura refinada se nos ofrece con la descripción de los ricos vestidos de púrpura y escarlata, adornados de joyas y perfumados, el lujo desarrollado, el gusto de lo hermoso en el ramo de las artes. Con el comercio se incrementó la industria, la fundición de metales, el arte de la escritura en Israel, en Yehudá. El terremoto que tuvo lugar en los días postreros a Uziyahu, al que refiere Amós y Zacarías, hizo en el alma del joven Yeshayá Isaías una profunda impresión. Perduró toda su vida, constituyó el elemento fundamental para su inspiración cuando hace su majestuosa descripción del día de Hashem, en el día cual va a aparecer en una de sus primeras profecías y cuyo eco se deja oír en todos sus discursos. En su juventud se inspiró en las profecías de Amós, que actuó en Betel 2 años antes del terremoto, previendo terribles males para el Estado de Israel, y también en las profecías de Osea que sucedió a Amós. El pueblo de Yehudá celebra con júbilo sus victorias y disfruta ahora de una abundancia de bienes y riquezas enormes, producto de exitosas campañas emprendidas por su héroe, el rey Uzía, cuyo reinado se prolongó por espacio de 52 años. El anciano rey, junto con sus ministros y altos funcionarios de la corte, están orgullosos del estado floreciente del país y el pueblo se entrega a las más jubilosas manifestaciones de regocijo. Sin embargo, entre tanto bullicio festivo, puede notarse la presencia de un joven visionario que parecería estar enlutado, denotando sus ojos tristeza y aflicción. ¿Cuál era el motivo? Los triunfos políticos y la prosperidad económica del país no constituyen el ideal de su vida. Y como Amós en su tiempo vislumbra a través del aparente sosiego la terrible tormenta que se aproxima, el lejano horizonte del norte que cubrió las espesas nubes que avecinaban tormenta, y aquí que el rey se llevó a la cúspide al estado de Yehudá, había llegado a los últimos días de su vida. Por otra parte, el estado anárquico que había en Samaria, resultado de la desunión política de sus habitantes y la muerte de Jeroboam, habían provocado inquietud y miedo por la suerte que correría ahora. Yeshayá Isaías estaba allegado a las esferas dirigentes y conocía perfectamente las tendencias políticas imperantes y aún más el terrible problema respecto a la orientación definitiva que darían a sus inclinaciones. En semejantes días de confusión política es cuando más se nota la falta de un gobernador con capacidad de imponerse con mano decidida, tal como había sido Uzziyahu. De esa forma podremos comprender la anotación que encabeza la consagración del profeta Isaías, donde dice: en el año que murió Uzziyahu, este acontecimiento presenta un estado anímico más que una fecha cronológica. Habiendo perecido el capitán del barco de Yehudá, este se encuentra frente a innumerables peligros que afrontar en el agitado mar, y ahora más que nunca corre el riesgo de destrozarse contra las rocas. ¿Quién es el que prevé este peligro? Por supuesto, el profeta, el único vigía de la realidad, quien se da cuenta cabal que no obstante el exterior placentero, el pueblo tendía a desmoronarse, porque su cuerpo y alma estaban corrompidos. Esta constatación le provocó tal estado anímico, sintió agitado hasta lo más profundo de su ser. Cierta noche, se encontraba en el templo. Se le apareció una visión que dejó sus huellas para toda su vida.
Sintió el cántico de un coro compuesto por serafines, semejante al vibrar unísono de todos los fenómenos de naturaleza, que decía: Kadosh, Kadosh, Hashem Tsebaot, Meloch Haaretz, que Bodó, lo decimos nosotros en el rezo diario para santificar el nombre de Dios. Santo, Santo, Hashem de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El Dios que concibe el profeta en su visión no es únicamente el Dios de Israel, sino el Dios de todo el universo. Su gloria se manifiesta en todos los rincones del mundo. La grandiosidad de Hashem se percibe en la sucesión y desarrollo de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Pero el pueblo tenía una idea muy distinta de este concepto. Este era su Dios nacional, y para complacerle se le debía ofrecer enormidad de sacrificios y ofrendas. El profeta Isaías, Yeshayá, quiso provocar una profunda revolución en la vida social y política del pueblo, buscando un cambio fundamental en su mentalidad. Y cuando Yeshayá fue objeto de su primera revelación divina, se dio cuenta de su misión, al sentir en lo más profundo de su ser la voz del Todopoderoso. ¿A quién enviaré? Contesta Yeshayá sin titubear. Ineni, heme aquí, envíame a mí, a pesar de que ignoraba la trascendencia de la misión que Dios le encomendaba. Se había prestado a cumplirla. Aquí denota el profeta su carácter impulsivo y entusiasta. Desde este momento su vida tendrá una sola finalidad: escuchar y obedecer a Dios. Los acontecimientos que se sucederán desde ahora no serán puros accidentes, sino productos de la voluntad divina en relación al porvenir de su pueblo. Toda su existencia no es más que una simple expresión profética. Su mismo nombre, Yeshayá, Isaías, quiere decir Dios salvará. El de sus hijos, She'ar Yashuf, el remanente volverá. El otro era Emanuel, con nosotros está Dios. Representan símbolos alusivos a la situación del pueblo. El profeta no es otro que el portavoz de Dios, el que habla por intermedio de su boca. Como dice, anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no os comprenderéis. El pueblo está tan pervertido que todas las amonestaciones del profeta no dan resultado. Mas el propósito del profeta es el de anunciar el advenimiento del reino universal de Dios de Israel, su acción indirecta en la historia de la humanidad. Pero si esta nueva no encuentra oídos atentos y corazones sensibles, no hay duda que perecerán en el mar de sus pecados. Como dice, citando aquí en el capítulo 6, hasta que las ciudades estén desiertas y sin moradores, ni hombres en las casas, y la tierra permanecerá desolada. Entonces dice que la gloria de Dios no está ligada a la existencia de su pueblo, es decir, que se manifiesta tanto con la salvación que trae a su pueblo Israel cuando se lo merece, como asimismo cuando le inflige el castigo por desviarse del camino recto. Es de esta forma que se manifiesta la justicia suprema en la historia judía, en la historia universal de la existencia del mundo e Israel como su centro. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén.